Como le he dicho, señoría, compartimos solamente un análisis. Bueno, eso de que estoy muy cómodo, en fin, es muy relativo, señoría. Lo que sí que le diré es que compartimos el análisis de que todavía queda muchísima tarea por hacer. Y por eso está este Gobierno trabajando. Por eso, por ejemplo, pues estamos aplicando la ley de vivienda. Por eso hemos puesto en pie una empresa estatal de vivienda para poder construir viviendas a un mayor ritmo. Lamentamos el que no se haya podido aprobar una ley del suelo que precisamente lo que hace es agilizar y dar seguridad jurídica a los operadores económicos. En todo caso, señoría, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Usted de verdad cree que eso, señoría, lo hubiera aprobado la derecha si estuviera gobernando? La ley de paridad, el pacto de Estado contra la violencia de género. Señoría, aquí estamos trabajando por la mayoría. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor Sánchez, ¿cree que su coalición de gobierno formada por nacionalistas, separatistas, comunistas y Sortu Bildu es la adecuada para la situación política actual dentro y fuera de nuestro país? Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que sí, porque al final los resultados son los que avalan la gestión de este Gobierno. Un Gobierno de Sumar y un Gobierno del Partido Socialista, de coalición progresista, como usted bien ha dicho. Fíjese, España es la economía que más ha crecido sus exportaciones desde el año 2020, es decir, el año de la pandemia. Somos la segunda potencia en Europa donde las energías renovables están más presentes, y somos la tercera en Europa, la primera en la eurozona, donde más hemos reducido la desigualdad como consecuencia de la apuesta que hemos hecho por el ingreso mínimo vital, por el salario mínimo interprofesional, por la revalorización de las pensiones, en definitiva, por las políticas de redistribución que estamos poniendo en marcha. Por tanto, señoría, yo sí que tengo que decirle que, en función de los datos, evidentemente, y a pesar de la complejidad de la fragmentación parlamentaria, este Gobierno hace que España avance. Señor Núñez Feijóo. Mire, señor Sánchez, su Gobierno ha vuelto a romper ayer la disciplina de voto y usted no tiene ni autoridad para cesar a los ministros o a la vicepresidenta que vota en contra de sus propuestas. Su Gobierno otra vez ha vuelto a romper su coalición parlamentaria, pero usted dice que todo va bien. Mire, ¿usted cree que las frases insultantes contra el Partido Popular es hacer política internacional? ¿O esto consiste en quién es más enemigo y más amigo del presidente Trump? Mire, ninguna de estas dos posturas tiene sentido de Estado ni altura para defender a nuestro país. ¿Quién cree que le va a apoyar en la política exterior y de defensa si no la pacta con el partido mayoritario de la Cámara? Sus socios le han dicho que no cuente con ello y desprecia al partido mayoritario del Congreso y el que tiene la mayoría absoluta en el Senado. El mundo está definiendo su futuro y usted solo le preocupa el suyo personal. Estar un tiempo más en el Palacio de la Moncloa. Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno. Señor Sánchez, para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías. Aquí resulta que también piden por catálogo los independentistas. Pero lo que volvemos es a pagar todos los españoles. Si usted fuese como sus compañeros alemanes y no hubiese comprado su presidencia del Gobierno, hoy España seguiría siendo un país de derechos e igualdad para todos los ciudadanos. La diferencia entre España y Alemania es Pedro Sánchez. Su antiguo rival en las primarias le dijo: Pedro, tu problema eres tú. Ahora se ha convertido en el problema de todos los españoles. Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, ¿usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría, piénseselo mejor. Vamos a hacer un ejercicio de abstracción, porque usted viene aquí y reprocha al Gobierno de coalición. Vamos a hacer un ejercicio de abstracción y vamos a imaginarnos que el pasado 23 de julio de 2023 hubieran sumado el Partido Popular y los señores de Vox. Tendríamos de vicepresidente del Gobierno al señor Abascal. El vicepresidente del Gobierno sería el señor Abascal, defendiendo los aranceles de la administración estadounidense contra Europa. Tendríamos al señor Pons como ministro de Asuntos Exteriores diciendo que el presidente de Estados Unidos es un ogro naranja. No lo digo yo, lo dice el señor Pons. ¿Ve usted a dónde quiero llegar, señoría? Es que no hay color entre su potencial gobierno de coalición y este gobierno de coalición. Cada vez que el señor Abascal se hace fotos fuera, quien se retrata es usted. Rompa con aquellos que quieren romper con Europa. Rompa con la ultraderecha como hace la derecha alemana. Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV. Buenos días, señor presidente. La verdad es que para cualquier persona mínimamente informada es preocupante y hasta horroriza esta distopía geopolítica que estamos viviendo. Estados Unidos se ha convertido en una plutocracia que defiende sin pudor y con descaro todo lo que hemos combatido durante un siglo los demócratas europeos. Un mundo de poderosos en el que lo que sirve, lo que vale es la fuerza bruta y la avaricia con respecto a los recursos naturales. Nosotros representamos todo lo contrario. No sé en 10 años qué va a ser Estados Unidos, pero hoy poco se puede esperar de ellos. Y es necesario tomar medidas concretas. No le pido gestos a lo Trump, que sería pensar que hacen unas bases de un país pues inamistoso en el territorio de España. No me refiero a eso. Me refiero a que hay que tomar medidas concretas, porque si no, si esperamos un poco, puede ser demasiado tarde. En la foto de París, en aquella mesa, usted estaba sentado significativamente entre Macron y Starmer. No era un sitio cualquiera. Y eso exige compromisos y liderazgo, si verdaderamente se ve usted ahí. Yo no le voy a criticar, antes al contrario, el gesto que ha tenido con Ucrania del compromiso para los próximos 10 años. Pero yo creo que hay que hacer más, que tenemos que ir más allá. ¿Y qué va a hacer su gobierno en ese sentido? Yo creo que tenemos que entrar a preparar sin dilación el embrión de defensa europeo, sin contar con los Estados Unidos. Quizá pueda haber otros aliados como Canadá, etcétera, pero hay que hacerlo ya. En segundo lugar, hay que fijar los discursos para que Europa siga siendo la Dalí de la democracia y de los principios que Estados Unidos ha abandonado. Y en tercer lugar, creo que hay que tomar urgentemente medidas económicas con respecto al mercado interno, pero también con respecto a las fronteras. En mi opinión, es la hora de Europa. Espero que usted también lo entienda así. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, presidente, y gracias, señoría, por su pregunta, porque efectivamente la situación trae mucha incertidumbre y mucha zozobra también a la opinión pública y a la sociedad española y europea. No deja de ser curioso el que en esta convención ultraconservadora en la que ha participado Vox, en Washington, en Estados Unidos, se estén produciendo saludos nazis en un país donde cientos de miles de personas dieron la vida por luchar contra el fascismo en Europa y que nosotros, desde luego, reconocemos. Yo creo que eso retrata a quien participa de ese tipo de ceremonias y de ese tipo de saludos.
Yo le diría, señoría, que nosotros estamos, yo creo que bien anclados, estamos en Kiev, estamos en Cisjordania y estamos en Bruselas. España es un país constructivo, participativo, que lidera algunos debates. Hemos liderado el debate sobre la reforma del mercado eléctrico, la solución ibérica. Hemos liderado también, junto con otros, la respuesta de los fondos de recuperación a la crisis de la pandemia y estamos aportando como de los que más dentro de la Unión Europea a la paz, la seguridad y, sobre todo, a la reconstrucción de Ucrania. Yo creo que los tres ejes de la política exterior española se podrían resumir en tres ideas. Primero, europeísmo. Segundo, multilateralismo. Y tercero, defensa del derecho internacional y, particularmente, del derecho internacional humanitario. En esas tres coordenadas, creo que a lo largo de estos últimos 7 años hemos ubicado en un lugar que cuenta con el respeto, el respaldo y también diría que la admiración de la comunidad internacional. Tiene la palabra el señor Aitor Esteban. Sí, señor presidente, como va a ser mi última pregunta de control, sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y, por lo tanto, le pido, por enésima vez, que se cambie la ley de secretos oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad. No es de recibo que continuemos con una ley franquista. Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, pero sí quisiera también felicitarle por su elección como presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero creo que el Partido Nacionalista Vasco gana un extraordinario presidente de la organización. Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y, desde luego, cuente en que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales. Pregunta de la diputada Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. ¿Piensa el Gobierno abordar alguna de las transformaciones sociales, políticas y económicas que necesita nuestro país? Gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, yo creo que lo estamos haciendo. Hoy, precisamente, se firma un pacto muy importante entre la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha, que es la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. En un mundo en el que se están dando retrocesos, involuciones en el discurso feminista, en el discurso de la diversidad, en el discurso de la sostenibilidad, España vuelve a lucir con luz propia en todo lo que tiene que ver con los derechos de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y, particularmente, contra la violencia que ellas sufren, ¿no? Y tengo que decirle, señoría, que lo que estamos haciendo es modernizar nuestro tejido productivo, cambiar el modelo de crecimiento de nuestro país, al mismo tiempo redistribuir la riqueza. Tiene que tener en cuenta, señoría, que gracias al ingreso mínimo vital, gracias a la revalorización de las pensiones y también a la subida histórica de un 61% del salario mínimo interprofesional, entre otras políticas, España es uno de los 4 países de la Unión Europea donde más se ha reducido la desigualdad. Tenemos ahora mismo una tasa de riesgo de pobreza en mínimos de la serie histórica. No quiero decir con esto que no continúe habiendo pobreza, que la continúa habiendo y tenemos, lógicamente, que seguir trabajando. Le digo todo esto, señoría, porque usted seguro que en la réplica me va a decir que es insuficiente. Y yo ya le adelanto que efectivamente es insuficiente.
Y esa es la razón de por qué nosotros estamos aquí, porque queremos seguir combatiendo la desigualdad. Y espero también poder contar con su grupo parlamentario para poder lograrlo. Gracias. Señora Belarra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, presidente, usted lleva, desde que expulsó a Podemos del Gobierno, en una situación muy cómoda. Usted, además, Usted tiene un gobierno en el que ya solo manda usted, pero es que además ha encontrado en Junts y en el PNV una excusa magnífica para no hacer ninguna de las cosas que no quiere hacer. Así que hoy me gustaría preguntarle, ¿le ha obligado Junts a comprometerse con el fascista de Trump, con la OTAN y con los Estados Unidos de América a un aumento sin precedentes del gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB? Cuando ese fascista nos obligue a que sea un 5% del PIB, ¿usted lo va a aceptar también? Porque eso, presidente, son miles y miles de millones de euros que usted va a destinar a armamento, a tanques, al ejército. Y cada uno de sus euros es un euro menos que no va destinado a que nuestra gente tenga los mejores tratamientos contra el cáncer y a que nuestros niños y niñas vayan a mejores escuelas en las que los profesores y las profesoras tengan menos ratios y menos horas lectivas. Me pregunto también si Junts le ha obligado a mentir, a ser cómplice de un genocidio, porque acabamos de saber que usted ha permitido vuelos durante todo el año 2024 desde Zaragoza y con destino a Israel para transportar 60.000 piezas de armamento que se han usado para asesinar a niños y niñas palestinos. ¿Le ha obligado Junts a no mover un solo dedo por el problema de la vivienda, a meter el feminismo en un cajón, a no remunerar los permisos de cuidados de 8 semanas? ¿Le ha obligado Junts a regalar en los próximos 3 años 5.000 millones de euros a las aseguradoras sanitarias privadas a través de Muface? ¿A que la banca se vaya de rositas mientras hace beneficios récord y la gente no puede pagar el alquiler o la hipoteca? Porque todas esas decisiones, presidentes, son exclusivas de su Gobierno. La excusa de Junts se agota. Cuando ustedes quieren hacer algo, lo hacen. Lo han demostrado con la moción de confianza. Han conseguido que Junts la retire porque no les gustaba. Por eso insisto, la excusa de Junts se agota. Tiene usted un Gobierno débil, un Gobierno que no gobierna, un Gobierno incapaz de aprobar presupuestos generales del Estado. Le pido, presidente, que mire a Alemania y que vea lo que pasa cuando un Gobierno no sigue el rumbo que tiene que seguir. Usted va a ser el único responsable de que entren los fascistas en Moncloa. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Como le he dicho, señoría, compartimos solamente un análisis. Bueno, eso de que estoy muy cómodo, en fin, es muy relativo, señoría. Lo que sí que le diré es que compartimos el análisis de que todavía queda muchísima tarea por hacer. Y por eso está este Gobierno trabajando. Por eso, por ejemplo, pues estamos aplicando la ley de vivienda. Por eso hemos puesto en pie una empresa estatal de vivienda para poder construir viviendas a un mayor ritmo. Lamentamos el que no se haya podido aprobar una ley del suelo que precisamente lo que hace es agilizar y dar seguridad jurídica a los operadores económicos. En todo caso, señoría, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Usted de verdad cree que eso, señoría, lo hubiera aprobado la derecha si estuviera gobernando? La ley de paridad, el pacto de Estado contra la violencia de género. Señoría, aquí estamos trabajando por la mayoría. Muchas gracias.